En este vídeo vamos a explicar la metodología Graphet. Es una metodología que se utiliza fundamentalmente para programar en autómatas programables sistemas secuenciales. En este caso lo vamos a aplicar a control electrotécnico. No es una técnica dirigida a control electrotécnico, pero nos va a permitir avanzar en el estudio de sistemas secuenciales. ¿Qué es Graphet? Pues Graphet es el acrónimo de Gráfico para el control mediante etapas y transiciones. El objetivo es controlar sistemas secuenciales a través de los dos conceptos básicos del Graphet, que son etapas y transiciones. Aquí tenemos la secuencia que queremos controlar a nivel práctico. Secuencia A más, B más, A menos, B menos. Es una secuencia lineal. Pues en el diagrama de secuencias hablamos de estados, pues ahora hablaremos de etapas. Etapa 2, sacaremos cilindro A. Etapa 3, sacaremos vástago de B. Etapa 4, retraerá el vástago de A. Etapa 5, retraerá el vástago de B. Por lo tanto, lo que antes llamábamos estados ahora se llaman etapas. Y lógicamente las funciones lógicas que van a hacer conmutar entre estados en un diagrama de secuencia, ahora en el concepto Graphet se van a denominar transiciones. La primera transición es pasando del estado de reposo, que es esta primera etapa 1, en la cual no se hace nada. Pues la primera transición va a ser estando en marcha y además cumpliéndose que tengo los dos vástagos con sus dos vástagos, o sea, los dos cilindros con sus vástagos retraídos, pues en ese momento pasaremos a tener la etapa 2 activada. Vemos que las etapas se representan con recuadro y un numerito creciente, número entero creciente, salvo la etapa inicial que se representa con un doble recuadro. Y las transiciones entre etapas se representan por un trazo perpendicular a la rama que une las dos etapas y se pone junto a ella la función lógica que conmuta entre las etapas. En este caso, marcha y A0 y B0. La transición que permite pasar desde el reposo a la etapa 2, en la cual vamos a realizar una acción que es sacar vástago del cilindro A. A continuación, una vez que hayamos detectado que el cilindro A ha salido con sensor A1, por lo tanto la transición en este caso va a ser A1, y viniendo de la etapa 2 activaremos la etapa 3 y lógicamente también resetaremos la anterior. Por lo tanto, la metodología es activar la etapa siguiente una vez que se cumpla que viniendo de la anterior y cumpliéndose la transición entre ambas, repito, activamos la siguiente y reseteamos la anterior. Lo mismo, si estamos en la etapa 3, es decir, estamos sacando vástago de B y detectamos que el B ha salido totalmente, sensor B1, lo que procederemos es activar la etapa 4 y resetear la etapa 3. Y en esta etapa 4 lo que haremos es extraer vástago de A. Y lo mismo por último, lo que haremos es, si estamos en 4, y en este caso ya habremos detectado que el vástago de A se ha retraído, sensor A0, lo que haremos es activar la etapa 5 y resetaremos la 4. Y en la etapa 5 lo que haremos es retraer vástago de B. Por lo tanto, vemos que es necesario para cada una de las etapas generar memorias. Las memorias las vamos a generar en este caso mediante relés electrotécnicos, utilizando realimentación y dando prioridad en este caso al reset. Podríamos hacer y dar también prioridad al set según la aplicación, pero en este caso vamos a utilizar prioridad al reset. Bien, pues ya tenemos todo preparado. En este ejemplo tenemos el diagrama de fuerza neumático ya creado con todos los elementos electrotécnicos, tanto sensores como los pilotajes de las electroválvulas. Ambas válvulas van a ser válvulas en este caso monoestables. Y ya tenemos también casi preparado el diagrama de control electrotécnico en el cual vamos a aplicar Graphet, con los sensores ya, con los contactos de los sensores ya también preparados. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues alimentar ya el control electrotécnico, en este caso con la alterna, y también hemos preparado previamente la memorización del estado de marcha, con una memoria también de tipo relé electrotécnica. En este caso la memoria va a ser un relé auxiliar K1, contactos A1, A2, aunque no estén ahí. Memoria que se va a activar a través de un pulsador S1, pulsador de marcha, contacto normalmente abierto, y vamos a desactivar esta memoria con un pulsador de paro S2 PP, con un contacto normalmente cerrado.
Recordar que los contactos normalmente abiertos se utilizan para generar la activación de la memoria, y los contactos normalmente cerrados se utilizan para setear dicha memoria. Y lógicamente, para generar una memoria con un relé, ponemos en paralelo un contacto normalmente abierto 13-14 de dicho relé en paralelo con la condición de set. En este caso, esta memoria marcha es una memoria que va a ser prioritaria al reset. Y ahora ya empezamos a ejecutar el diagrama de control electrotécnico cumpliendo las especificaciones. Y ahora ya, estamos en marcha, ya lo tenemos creado. Ahora tenemos que generar la función lógica que permita pasar del estado de reposo inicial a la etapa 2, estando en marcha y cumpliéndose que los dos vástagos están retraídos, ya están puestos, A0 y B0. Todo esto es la condición de set. Lo que hacemos es activar la memoria de la etapa 2, le he llamado K12. Y la resetearé con la etapa siguiente. Pues la etapa siguiente tendré que coger un contacto normalmente cerrado de un relé convencional y le voy a llamar a este contacto con la etapa siguiente, que ya está creada con el relé K13. Por lo tanto, este contacto va a resetear la etapa 12 cuando se active la etapa siguiente 13. Aquí hemos dejado también hueco en previsión de añadir algo que veremos más adelante. Hueco, como vemos aquí a la hora de conectar en paralelo al set la realimentación del relé auxiliar. Bien, ya tenemos generada la etapa 2 y ahora vamos a pasar a la etapa 3. La etapa 3, ¿cómo la creamos? Pues bueno, viniendo de la etapa 12. Vamos a crearla ahora de nuevo completa. Viniendo de la etapa 12. Ahí está. Contacto normalmente abierto K12. Y cumpliéndose la transición A1, sensor A1, contacto normalmente abierto. Pues lo que hacemos ahora es poner esto en paralelo con la realimentación de la memoria con un contacto normalmente abierto. Y ahora lo que haremos es poner la función de reset. La función de reset va a ser la etapa siguiente, un contacto normalmente abierto de la etapa siguiente. En este caso la etapa siguiente a la 3 va a ser la 4, cuyo relé ya está creado, es el relé K14. Por lo tanto, ahora unimos el cable electrotécnico para finalizar la memoria y conectar y cablear la memoria que representa, en este caso, que representa la etapa 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la etapa 4. ¿Cómo generamos la memoria de la etapa 4? Pues viniendo de la 3, cogemos un contacto normalmente abierto de la etapa 3 y cumpliéndose la transición de la etapa 3 a la etapa 4, que es un sensor B1, cogemos un sensor B1. Aquí tenemos el B0, contacto normalmente abierto B0, y le cambiamos la letra, que es el sensor B1. Y lo que vamos a hacer ahora, ya antes de cablear, vamos a poner un contacto normalmente cerrado de la etapa siguiente que nos va a permitir resetear la actual. Es decir, estamos en la etapa 4, relé auxiliar K14, lo resetearemos con la etapa 5, relé auxiliar K15. Le hemos puesto una numeración a los relés de forma que identifiquen de una forma aproximada las etapas a las cuales se corresponden. Bien, y ahora cableamos esta memoria, cableando la realimentación en paralelo a la condición de set. Y eso nos genera una memoria prioritaria al reset. Y por último, hacemos lo último para la etapa 5, viniendo de la 5. Viniendo de la 4. Relé, contacto normalmente abierto del relé K14. Y cumpliéndose la transición A0, cogemos el sensor A0. Lo que haremos es activar la etapa 15. Y ahora la pregunta, ¿cómo reseteamos la etapa 15?
La etapa 15, viendo en este diagrama Graphet, se resetea porque es una secuencia cíclica cuando de la 5 evolucionamos de nuevo hacia arriba hasta llegar a la 2. Por lo tanto, esta la vamos a resetear con un contacto normalmente cerrado de la etapa 2. Por lo tanto, cogemos este contacto normalmente cerrado y de la etapa 2 es el relé K12. Cableamos la memoria, en este caso la memoria 5 asociada al relé auxiliar K5, y ya tenemos ya las memorias casi finalizadas del sistema secuencial. ¿Qué es lo que hay que añadir? Pues lógicamente hemos activado la etapa 2 solo en un caso, solo en el caso que vengamos del reposo y se cumpla la marcha A0 y B0. Lógicamente, como es un sistema cíclico, podemos activar la etapa 0 viniendo de la 5, por lo tanto ahora la etapa 2, relé auxiliar K12, se puede activar viniendo la 5 y además cumpliéndose la misma transición marcha y A0 y B0. Por lo tanto, voy a cambiar un poco el esquema. Bien. Y ahora estoy diciendo, tal y como estoy modificando el esquema, que entramos en la etapa 2, viniendo supuestamente de un estado inicial de reposo y cumpliéndose K1 marcha y A0 y B0. Eso llegando a 2 desde 1. O bien desde 5 y además cumpliéndose la misma transición. Por lo tanto, viniendo de 5 K15, ponemos en paralelo también la misma transición. Podríamos copiar los 3 sensores y ponerlos en paralelo a esta rama. Y así, y en este caso hemos hecho lo mismo, pero simplificando la función lógica de una forma rápida. Ahí hemos añadido un conector y ya estaría todo el diagrama Graphet, lo que es el control puro de las 4 etapas secuencial, ya está hecho. Repito, entramos a la 2 viniendo de la 1 y cumpliéndose marcha I A0 y B0, o bien viniendo de la 5 y cumpliéndose la misma transición. Etapa 2, hemos dicho, este relé auxiliar. Previamente hemos creado la variable marcha en K1, activada por pulsador de marcha S1 y reseteada por pulsador de paro. Pasamos a la etapa 3, viniendo de la 2 y cumpliéndose transición de 2 a 3 a 1, y reseteamos con la 14. Perdón, con la 4, o relé auxiliar K14. Y lo mismo, entramos en la etapa 4, relé auxiliar K14, viniendo la 3 y cumpliéndose B1 y reseteándola con la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estaría el control de las etapas ya realizado y finalizado. Ahora vamos a hacer las acciones que tienen lugar en cada salida. Y ahora nos fijamos. En las acciones que tienen lugar en cada salida se colocan en unos recuadros junto a las etapas. Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer en la etapa 1? Pues únicamente activar A más, que es el pilotaje I1. Por lo tanto, el pilotaje I1 ya está aquí creado y el I2 también. Por lo tanto, en la etapa 2 hemos dicho, sacamos y damos señal a I1. La etapa 2, cogemos un contacto de K12 de la etapa 2. A continuación, la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué estamos haciendo? En la etapa 3 lo que estamos haciendo es sacando vástago de B. Pero es que aparte de sacar vástago de B, como A tiene que seguir extendido y estas memorias, estas válvulas de potencia no memorizan, tenemos que estar dando en esta misma etapa señal a más para que siga su vástago extendido, y además ahora tenemos que dar señal también en esta nueva etapa 3 al cilindro B a través de su pilotaje I2. Por lo tanto, ahora tendremos que dar en la etapa 3 contacto K13, señal a I1 y además señal a I2. Vamos a cablearlo.
ponemos señal a I1 y fijémonos que ahora las señales de las etapas hay que ponerlas en paralelo, ya que no van a estar activas dos etapas simultáneamente, o está la 2 o está la 3. En ese caso saldrá la bobina, se activará la bobina I1, saldrá el cilindro A. Y también estamos poniendo que en la etapa 3 está saliendo B a través de I2. Seguimos. ¿Qué estamos haciendo en la etapa 4? Relé auxiliar K14. Pues únicamente vamos a dar señal a I2, ya que A en ese caso va a retraerse en la etapa 3. La etapa 4, perdón, tal y como he dibujado el grafet. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en esta etapa 4, relé auxiliar K14, solo dar señal a I2. Pues cogemos un contacto de K14 de esa etapa 4 y lo llevamos a I2. Y en la última etapa no hacemos nada, ya que lo que estamos haciendo es retraer vástago al cilindro B, que equivale a no darle señal a I2. No darle señal a I2 es no hacer nada sobre I2. Y como también hemos dejado en la etapa anterior de darle señal a I1 para que no salga, pues en la etapa 15 no hacemos nada sobre ninguna de las dos salidas. Por lo tanto, ahora ya cableamos. Finalizamos de cablear y ya estaría ya creada. Vamos a cablearlo bien. Ya está. Y ya estaría creado el control electrotécnico. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo en cámara lenta para ir viéndolo. Ahora en cuanto le dé a marcha se va a activar la etapa 2. Nos vamos a fijar que se activará K12. Saldrá el cilindro A. Luego se activará la etapa 3. Saldrá el cilindro B. Luego saldrá en la etapa siguiente 4. Retraerá el vástago del cilindro A. Y en la etapa 5 retraerá el vástago del cilindro B. Vamos a verlo en cámara lenta. Sale A. Sale B, retrotrae A, retrotrae B, y además como es cíclico, volvemos a entrar en la etapa 2 de nuevo, vamos a la 3, vamos a la 4, vamos a la 5, y ya nos vamos a fijar que hacemos en la etapa A de nuevo, sale el vástago de A, en la etapa 3 sale el vástago de B, en la etapa 4 retrocede el vástago de A, y en la etapa 5 retrocede el vástago de B. Bien, por lo tanto ya la secuencia es cíclica hasta que le demos al pulsar de paro. Ya le he dado y ahora se parará. Lógicamente se parará al final del ciclo, ya que he condicionado a seguir en el ciclo cuando esté la variable marcha activada. Variable marcha, relé auxiliar K1. Bueno, pues en este ejemplo lo que hemos hecho es ya no solo dar una introducción al diagrama Grafet y al control Grafet, sino a la implementación de Grafet en control electrotécnico. Repito que este método Grafet es más utilizado y de hecho lo utilizaremos más adelante en la programación de autómatas, por ejemplo para controlar esta misma secuencia o realizar control de sistemas secuenciales más complejos. Gracias, eso es todo.